Y ahora escuchemos Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía un hidalgo de esos de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Tenía en su casa un ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20. Contaba nuestro hidalgo con unos 50 años. Era seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Pero, de pronto, se puso a leer libros de caballería andante. Y se le pasaban los días y las noches en eso, y así, del poco dormir y del mucho leer, pues se le secó el cerebro y perdió el juicio. Y no se le ocurrió mejor cosa que hacerse él mismo caballero andante, en imitación de tanto caballero fantástico cuyas hazañas había leído en esos libros. Quería salir a caminar por todo el mundo, logrando idénticas hazañas para cobrar igual o mayor nombre y fama. Y decidido, comenzó a prepararse. Limpió unas armas muy oxidadas que habían pasado siglos en un rincón. Se fabricó un yelmo, al que sin comprobarlo quiso llamar bueno, y salió a visitar a su caballo, un rocín flaco y maltrecho, al que debería poner un nuevo nombre. Después de mucho pensarlo, le puso Rocinante. Y hecho esto, cayó en cuenta de que también él debía bautizarse con nombre de caballero. Y después de mucho pensarlo, se puso Don Quijote de la Mancha. Don Quijote venía de su apellido, Quijano, y de la Mancha porque era oriundo de esas tierras. Y como los caballeros andantes de los libros siempre llevaban un sobrenombre, Don Quijote se miró en el espejo. Y lo que vio fue un hombre largo, flaco y desgarbado, con los bigotes caídos y los ojos más bien tristes. Y pues, visto todo esto, nuestro caballero decidió ponerse el de la triste figura. Don Quijote de la Mancha, el de la triste figura. Y así fue como tuvo nombre. Pero, para ser caballero completo, todavía le faltaba estar perdidamente enamorado. Sucede que en el Toboso, que es un pueblo cercano, vivía una guapa labradora llamada Aldonza Lorenzo, de quien, cuando era joven y muy secretamente, nuestro hidalgo se había enamorado. Y no le importó a Don Quijote que la tal Aldonza no lo conociera, no. La bautizó con nombre de encumbradísima dama. Le puso Dulcinea. Y la apellidó del Toboso porque ella era natural de allí. Y decidió idolatrarla hasta el punto de dar su vida por ella. Y con esto decidido, un buen día, y sin dar parte a persona alguna, Don Quijote vistió su media armadura y se puso su hechizo yelmo. Se armó de todas sus armas, trepó sobre Rocinante, se encomendó a su dama Dulcinea del Toboso y por la puerta falsa de su corral salió al campo muy de madrugada, sintiendo grandísimo contento. Dichosa edad de Rocinante, dichosa edad y siglo dichoso cuando salgan a la luz y sean apreciadas las famosas hazañas mías. Don Quijote caminó casi todo un día por las llanuras de la Mancha, sin encontrar ningún mal que prevenir, ningún fascineroso que castigar y ninguna dama que salvar de algún mal trance. Y cuando ya se hacía de noche, cayó en cuenta de un gravísimo impedimento. Sus armas no habían sido bendecidas y lo que era peor, él mismo no había sido armado caballero.
En esa angustia estaba nuestro hidalgo cuando divisó una simple y vulgar posada de esas que hay en todos los caminos de España. Don Quijote quiso verla como un gran castillo, con sus 4 torres, su puente levadizo, su foso y hasta su noble castellano dentro. Llegó entonces a la puerta de la posada y el posadero, al ver su extraña figura, salió a su encuentro. Don Quijote lo tomó por señor del castillo y desmontó y se puso de rodillas delante del sorprendidísimo posadero, diciendo: No me pondré de pie hasta que vuestra merced no me haya concedido la gracia de armarme caballero. Por suerte, el asombrado posadero sabía algo de caballeros andantes y se pudo dar cuenta de qué pie cojeaba nuestro hidalgo. Y para prevenir males mayores, accedió a armarlo caballero a la madrugada siguiente, ya que Don Quijote debía pasar la noche rezando junto a sus armas. Y efectivamente, despuntando el día y junto a la pila del patio de la posada, el posadero mandó a Don Quijote arrodillarse. Tomó una vieja espada que tenía por ahí. Y haciendo como que leía en latín de un libro grande que usaba para echar las cuentas. Luego, con la vieja espada, el posadero le dio un gentil espaldarazo a Don Quijote. Dios haga a vuestra merced muy venturoso caballero y le dé la victoria en sus lides. Así sea. Y entonces, ya armado caballero, y habiendo tomado desayuno, Don Quijote montó sobre Rocinante. Vaya usted con Dios, caballero. Y quede usted con él, noble y caritativo señor. ¡Ea! Esta salida de Don Quijote no habría de durarle mucho, porque se le vino a la memoria otra grave necesidad que había olvidado: la de tener, como todo caballero andante, un escudero. Y decidió regresar a su aldea en busca de uno. Allí todo el mundo estaba, por supuesto, muy alborotado porque Don Quijote faltaba y no había dónde buscarlo ni cómo encontrarlo. ¡Ahí viene! Dicen que se creyó caballero andante de los antiguos. ¡Ay, malditos sean una vez y otra vez más esos libros de caballerías que tanto estuvo leyendo, señor Quijano, que de esta forma han dejado los sesos de vuestra merced! ¡Ay, no! Sino que cualquier cosa en exceso es vicio. Suba vuestra merced a su aposento, y en buena hora, que nosotras le sabremos curar de cualquier cosa que lo aqueje. Don Quijote estuvo 15 días en casa, bastante sosegado, haciendo largas siestas y recibiendo la visita de sus 2 mejores amigos, el señor cura del pueblo y el señor barbero. Pues déjeme decirle, don Alonso, que con su ausencia nos ha tenido usted muy preocupados. Ya estábamos por salir a buscarlo, pero ¿en qué dirección? ¿Por dónde empezar? Aunque, mientras descansaba Don Quijote, iba pensando que era muy injusto dejar a los ofendidos y menesterosos de este mundo sin la ayuda de su valiente brazo. Fue por eso a visitar a un labrador vecino suyo, hombre de bien, pero de muy poca sal en la mollera. Y tanto le persuadió y tanto le prometió y volvió a prometer que Sancho Panza, que así se llamaba el labrador, dejó a su mujer y a sus hijos y se enroló como escudero de Don Quijote, para ver si esto por fin cambiaba su suerte para siempre. ¿Qué dijo que me daría usted, señor, si lo acompaño? Pues lo que se acostumbra a otorgar a los escuderos es una ínsula. ¿Y eso qué es? ¿Una isla? Es un territorio pequeño, pero en algunos casos reciben un condado, un ducado o hasta un reino. ¿Y usted haría tal cosa conmigo? Por supuesto, pero debemos partir sin decirle nada a nadie. ¿Me has entendido? Y una medianoche, sin despedirse y en silencio, como si fueran ladrones, se salieron los 2 al campo sin que nadie los viese y con Sancho cabalgando sobre su asno. No recuerdo, Sancho, que ningún escudero haya jamás montado un asno. Mire vuestra merced solo a lo que le corresponde, señor caballero andante, y no a lo que a mí respecta. Y no se le olvide tampoco las tierras que me tiene prometidas, que yo las sabré gobernar,
grandes que sean. Así será, Sancho. Así será. Y caminando, caminando, llegaron a un alto, sobre una gran llanura desde donde se divisaban algunos enormes molinos de viento. ¿Ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o pocos más desaforados gigantes? ¿Dónde? ¿Gigantes? ¿Dónde? Son aquellos que allí ves, Sancho. Esos de los brazos largos de casi 2 leguas. Señor. Con esos gigantes pienso entrar en batalla para quitarles a todos las vidas y con sus despojos comenzaremos a enriquecer. Señor, permítame que lo corrija. Aquellos no son gigantes, sino molinos de viento. No, Sancho, desengáñate. Señor. Son muy fieros y reales gigantes. Molinos de viento. Y si tienes miedo, pues ponte a un lado, que yo voy a entrar con ellos en desigual batalla ahora mismo. Son molinos, señor. Son molinos, no son Y gigantes. encajando la lanza en el ristre, Don Quijote arremetió contra el primer molino que tenía delante. ¿Así que movéis vuestros brazos para atacarme? Pues, señora Dulcinea, protegedme y socorredme en este trance. Rocinante llevaba a Don Quijote cada vez más rápido y los brazos de los gigantes se movían cada vez más fuerte. Y Sancho gritaba más y más desesperado. Y pues, ¡Aquí estoy! en fin, esto y lo que sigue habría de ser, con razón o sin ella, la más famosa aventura del más afamado caballero andante de todos los tiempos.